La lectura no solo nos permite viajar en mundos desconocidos y vivir mil vidas en una sola, sino que también enciende en nosotros la chispa de la curiosidad, fortalece nuestra mente y nos da las herramientas necesarias para contribuir un futuro mejor, porque cada libro leído es un paso más hacia la libertad de pensamiento y el crecimiento personal. Saludos cordiales, Magíster. Soy Uchuari Merino Estefanía del Carmen de la carrera de Educación Básica Paralelo C2 segundo semestre. Materia Ecología del Desarrollo y Aprendizaje. Tema a tratar, lectura de los compendios 3 y 4. Compendios del autor. Ecología del Desarrollo Humano y Aprendizaje. Unidad 3. Teorías del aprendizaje. Índice. Unidad 3. Teorías del aprendizaje. Tema 1. Ambientes en el desarrollo humano. Objetivo. Introducción. Información de los subtemas. Subtema 1. Naturaleza y crianza y herencia y crianza. Subtema 2. Maduración y aprendizaje. Tema 2. Ecología y supervivencia de la sociedad. Subtema 1. Educación y ecología, conciencia y preservación del ambiente. Subtema 2. Responsabilidad social y las catástrofes mundiales. Preguntas de comprensión de la unidad, material complementario y por último, bibliografía. Unidad 3. Teorías del aprendizaje. Como tema 1 tenemos ambientes en el desarrollo humano. Objetivo. Aplicar test psicológicos de aprendizajes para las adopciones curriculares. Introducción. El desarrollo humano es un proceso complejo e interdependiente que se enmarca en la interacción constante entre los individuos y su entorno. Este proceso no ocurre en un vacío, está profundamente influenciado por los ambientes en los que se desarrollan las personas que abarcan desde el contexto familiar hasta las dinámicas sociales y ecológicas más complejas y amplias. La ecología y la supervivencia de la sociedad están intrínsecamente ligadas a la forma en que gestionamos estos entornos, destacando la importancia de un equilibrio sostenible entre el ser humano y la naturaleza. En el debate sobre naturaleza y crianza, herencia y crianza, se explora cómo los factores genéticos y ambientales se entrelazan para moldear el comportamiento y el desarrollo de las personas. La interacción entre la maduración biológica y el aprendizaje es crucial para comprender cómo los individuos crecen y se adaptan. Unidad 3. Teorías del aprendizaje. Como tema 1 tenemos ambientes en el desarrollo humano. Objetivo. Aplicar test psicológicos de aprendizajes para las adopciones curriculares. Introducción. El desarrollo humano es un proceso complejo e interdependiente que se enmarca en la interacción constante entre los individuos y su entorno. Este proceso no ocurre en un vacío, está profundamente influenciado por los ambientes en los que se desarrollan las personas que abarcan desde el contexto familiar hasta las dinámicas sociales y ecológicas más complejas y amplias. La ecología y la supervivencia de la sociedad están intrínsecamente ligadas a la forma en que gestionamos estos entornos, destacando la importancia de un equilibrio sostenible entre el ser humano y la naturaleza. En el debate sobre naturaleza y crianza, herencia y crianza, se explora cómo los factores genéticos y ambientales se entrelazan para moldear el comportamiento y el desarrollo de las personas. La interacción entre la maduración biológica y el aprendizaje es crucial para comprender cómo los individuos crecen y se adaptan a su entorno, influenciando aspectos como la inteligencia, la personalidad y las habilidades sociales. La educación y ecología, conciencia y preservación del ambiente. Subraya la necesidad de integrar la educación ambiental en los sistemas educativos para fomentar una mayor conciencia ecológica desde temprana edad. Esta integración es vital para inculcar valores de preservación y sostenibilidad que permiten a las futuras generaciones enfrentar los desafíos ambientales con responsabilidad y compromiso. Además, la responsabilidad social y las catástrofes mundiales ponen en relieve cómo las sociedades deben actuar colectivamente para prevenir y mitigar los impactos de desastres naturales y antropogénicos. La responsabilidad social implica no solo de una respuesta inmediata a la crisis, sino también a la implementación de estrategias de largo plazo que fortalezcan la resiliencia y la sostenibilidad global. En conclusión, el desarrollo humano, la ecología y la supervivencia de la sociedad están estrechamente vinculados. Entender estas conexiones y abordar los desafíos desde una perspectiva holística es esencial para promover un desarrollo sostenible y equitativo en el mundo en constante cambio. Como subtema 1 tenemos naturaleza y crianza, herencia y crianza.
El debate sobre la naturaleza y crianza, también conocido como herencia y crianza, es uno de los más antiguos y fundamentales en el campo de la psicología del desarrollo. Este debate examina hasta qué punto el comportamiento, la personalidad y las otras características de los seres humanos son el resultado de la genética o el ambiente, también como podemos decir naturaleza o crianza. En la actualidad está claro que aunque ciertos trastornos físicos son casi 100% heredados, los ferotipos de la mayor parte de los rasgos normales, como los relacionados con la inteligencia y la personalidad, están sujetos a una gama compleja de fuerzas hereditarias y ambientales. La genética de la conducta es un estudio cuantitativo de las influencias relativas de la herencia y el medio ambiente en la conducta. La heredabilidad es un cálculo estadístico de la aportación que hace herencias a las diferencias individuales en rasgos complejos dentro de una población dada. Una estimación de heredabilidad elevada no significa que en el medio ambiente no puede influir en un rasgo. Si el ambiente cambia, la estimación de heredabilidad también puede cambiar. Naturaleza, herencia. La naturaleza se refiere a los factores genéticos y biológicos que influyen en el desarrollo humano. Estos incluyen los genes que heredamos de nuestros padres, los cuales determinan aspectos como el temperamento, la inteligencia y ciertas predisposiciones a enfermedades. La naturaleza enfatiza la importancia de la biología y la herencia de la formación del individuo. Como puntos claves tenemos genética, la influencia de los genes en el desarrollo de características físicas y conductuales. Definición de genética. La genética es el estudio de los genes y su papel en la herencia biológica. Influencia genética. Los genes determinan las características físicas como la altura y el color de los ojos y también influye en el temperamento, la inteligencia y la predisposición a ciertas enfermedades. Definición. El temperamento se refiere a los aspectos innatos de la personalidad que están presentes desde el nacimiento. Componentes del temperamento incluyen la actividad de emotividad y sociabilidad, que son en gran medida heredados y estables a lo largo de la vida. Predisposiciones genéticas, tendencias hereditarias hasta ciertos comportamientos o condiciones de salud. Enfermedades hereditarias. Algunas enfermedades como la fibrosis quística y la anemia falciforme son directamente heredadas a través de los genes. Salud mental. Trastornos como la esquizofrenia y el trastorno bipolar tienen como una base genética significativa, aunque no son puramente determinados por los genes. Por otro lado tenemos crianza o también llamada ambiente. La crianza, por otro lado, se refiere a los factores ambientales que afectan el desarrollo de una persona. Estos incluyen la educación, el entorno familiar, la experiencia de vida y la cultura. La crianza destaca la importancia del ambiente en que crecemos y cómo éste moldea nuestras habilidades, comportamientos y creencias. Como puntos claves tenemos la educación, la influencia de la escolarización y el aprendizaje en el desarrollo cognitivo y social. Influencia de la escolarización. La educación formal juega un papel crucial en el desarrollo cognitivo y social de los niños. Aprendizaje y desempeño académico. Factores como la calidad de la enseñanza, el entorno escolar y el apoyo educativo afectan el rendimiento académico. Impacto de la dinámica familiar, la interacción entre los miembros de la familia, los estilos de crianza y el apoyo emocional son fundamentales en el desarrollo del carácter y los valores. Estilos de crianza, autoritario, permisivo y autoritativo, cada uno con sus propias influencias en el comportamiento y la personalidad del niño. Experiencia de vida. Cómo las interacciones y vivencias personales contribuyen al desarrollo emocional y psicológico. Eventos significativos. Experiencias como traumas, viajes y la participación de actividades extracurriculares moldean la personalidad y las habilidades sociales. Interacciones sociales. Las amistades y las relaciones con pares son cruciales para el desarrollo de la identidad y la competencia social. Cultura, la influencia de las normas, valores y expectativas culturales en el comportamiento y la identidad. Normas y valores culturales. La cultura proporciona un marco de referencia para comportamientos, creencias y valores, influenciando cómo las personas ven el mundo y se comportan en él. Como último tenemos diversidad cultural.
La exposición a diferentes culturas puede ampliar la perspectiva y la comprensión de los individuos, fomentando la tolerancia y el respeto. Aquí tenemos un cuadro comparativo entre la naturaleza versus crianza. Aspecto. Aquí tenemos la definición. En naturaleza tenemos factores genéticos y biológicos, en crianza tenemos factores ambientales y experienciales. Como ejemplos tenemos, en naturaleza tenemos genes, temperamentos y predisposiciones, mientras que en crianza tenemos educación, entorno, familia, cultura. En influencia en la personalidad, en naturaleza tenemos rasgos innatos, temperamento, mientras en crianza tenemos aprendizajes, experiencias de vida. En salud, en naturaleza tenemos predisposiciones genéticas a enfermedades, mientras que en crianza tenemos impactos de estilo de vida y el ambiente. En desarrollo cognitivo, en naturaleza tenemos potencia intelectual y en crianza mientras tenemos la estimulación educativa y social. Herencia y medio ambiente. A partir de la concepción y durante toda la vida, el desarrollo se basa en una combinación de factores de constitución que son relacionados con la composición biológica y la psicológica, y también los factores sociales que son económicos y culturales. Cuanto más ventajosas sean estas circunstancias y las experiencias a que dan lugar, mayor es la probabilidad de tener un desarrollo óptimo. El rango de reacción se refiere a la gama de expresiones posibles de un rasgo hereditario. Variabilidad potencial que depende de las condiciones del medio ambiente en la expresión de un rasgo hereditario. Ambiente no compartido. Estos efectos ambientales no compartidos son el resultado del ambiente único en el que crece cada niño de una familia. Los niños de una familia tienen un ambiente compartido, pero también, incluso si son gemelos, tienen experiencias que no comparten sus hermanos. Padres y hermanos pueden tratar a cada niño de manera distinta. Ciertos hechos como enfermedades o accidentes y las experiencias fuera de casa afectan a un niño y no al otro. Subtema 2. Maduración y aprendizaje. Aprendizaje es un desarrollo o cambio en la conducta que se da durante toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos. El aprendizaje es también un conocimiento o habilidad que se adquiere con la práctica y las experiencias vividas, las cuales se van dando por medio de interacción con el ambiente, el entorno y los demás. De esa manera son guardadas en nuestra memoria. Estas se van quedando almacenadas como recuerdos que nos conducen a actuar frente a determinada situación. Así nos protegemos del peligro. El aprendizaje influye en el desarrollo emocional, afectivo, social, psicológico, ya que es a través de él que las personas adquieren los conocimientos necesarios para abrirse camino en el mundo. La maduración y el desarrollo son dos procesos que se ven relacionados directamente con la edad cronológica del ser humano. Se logran por medio de la capacidad de ser competente en el ambiente en el cual se desenvuelven. La teoría de la maduración de Arnold Goethel. La teoría de la maduración fue introducida en 1925 por el psicólogo americano Arnold Lucius Goethel, quien además era pediatra y educador. Los estudios llevados a cabo por Goethel se centraron en averiguar cómo se daba el desarrollo durante la infancia y la adolescencia, tanto en niños sin psicopatología alguna, como aquellos quienes mostraban un patrón de aprendizaje y desarrollo diferente al esperado. Durante los más de 50 años en que Goethel llevó a cabo sus investigaciones observacionales, realizadas mayormente en los centros educativos infantiles de Yale, este psicólogo norteamericano y sus colaboradores describieron una serie de conductas más o menos percibibles en la infancia. De acuerdo con su teoría de la maduración, todos los niños y niñas pasan por los mismos estadios de desarrollo siguiendo el mismo orden, pero no necesariamente presentándolos al mismo momento. Es decir, cada niño va a su ritmo. Esta teoría, aunque bastante clásica, teniendo en cuenta que fue expuesta hace casi 100 años, ha calado hondo en muchos aspectos de la psicología de la educación, especialmente en cuanto a los métodos de crianza se refiere. Tipos de maduración. Tenemos matriz, refiere a la maduración física, como que son los huesos, músculos, glándulas, etc. Emocional, referida a las actitudes que demuestran superar el infantilismo. Cognitiva o mental, es la condición óptima para iniciar el proceso de aprendizaje. El aprendizaje como resultado de los procesos de maduración de las capacidades innatas conduce al desarrollo psicológico pleno de todas las funciones, siendo posible adiestrar la memoria, la atención, la voluntad, la capacidad de razonar, de manera de que rindan el máximo sus posibilidades de las distintas personas.
Mientras los niños exploran el mundo a través de sus sentidos y movimientos, imágenes mentales o representaciones del mundo se construyen en su cerebro a través de la repetición de experiencias. Estas incluyen ideas sobre cómo su rostro tiene parecido con otros, cómo se mueven los objetos y cómo el sistema de sonido de su propio idioma es diferente a otros. Destaca Piaget que para que el alumno aprenda requiere de un estado de desequilibrio que le sirve de motivación para aprender, y el aprendizaje no es acumulación de elementos nuevos, sino que se establecen conexiones a partir de los conocimientos de que ya tienen. Aprender entonces significa adquirir en forma permanente, al menos duradera, modos de respuestas nuevos, como el resultado de la experiencia, donde un ambiente rico y estimulante es determinante en el desarrollo de los niños. Maduración. La maduración se refiere al proceso biológico y genéticamente determinado que permite el desarrollo de habilidades y capacidades físicas, cognitivas y emocionales en el individuo. Ejemplo, la maduración neurológica, que permite a un bebé comenzar a caminar cuando su sistema nervioso y muscular alcanza cierto grado de desarrollo. Aprendizaje. El aprendizaje implica adquirir conocimientos, habilidades y comportamientos a través de la experiencia, la observación, la instrucción y la práctica. Ejemplo, aprender a leer y escribir en la escuela mediante la exposición a letras y palabras, la instrucción de maestros y la práctica repetida. Ambos procesos son esenciales para el desarrollo humano, pero operan de manera diferente en diferentes momentos de la vida. Explicación. Aspecto. Definición. En maduración, proceso biológico y genético. Aprendizaje, adquisición de conocimientos y habilidades. Aspecto. Base genética. Maduración, determinado por la herencia. Aprendizaje, influenciado por la experiencia y el entorno. Aspecto. Desarrollo físico. Maduración, crecimiento y desarrollo corporal. Aprendizaje, adquisición de habilidades motoras y sensoriales. Aspecto. Proceso involuntario. Maduración, automático y universal. Aprendizaje, requiere esfuerzos consciente y práctico. Aspecto. Momento de ocurrencia. Maduración, ocurre de manera predecible. Aprendizaje, puede ocurrir en cualquier momento de la vida. Relación en maduración y aprendizaje. La maduración es condición necesaria, pero no suficiente del desarrollo. Hace falta aprendizaje. La estructura genética de la especie y del individuo pone límites al desarrollo, pero en el ser humano son bastante elásticos. El ejercicio prematuro no acelera la maduración. La excesiva de enseñanza precoz puede perturbar el desarrollo precoz. El aprendizaje puede influir en el desarrollo de forma limitada, pero más de lo que suele creer. En resumen, maduración es el proceso que se refiere al desarrollo biológico y genético del individuo a lo largo del tiempo. Esencialmente es el crecimiento y la mejora de las capacidades físicas, cognitivas y emocionales que ocurren de forma natural a medida de que una persona envejece. La maduración está determinada principalmente por factores genéticos y biológicos y sigue una secuencia predefinida. Por ejemplo, la maduración neurológica permite a un bebé comenzar a caminar o hablar a una edad determinada. El aprendizaje. El proceso es el proceso mediante el cual adquirimos conocimientos, habilidades y comportamientos a través de la experiencia, la práctica y la interacción con el entorno. A diferencia de la maduración, el aprendizaje es influenciado por factores externos como la educación, la exposición a diferentes situaciones y retroalimentación. Este proceso es continuo a lo largo de la vida y puede ocurrir en cualquier momento. Por ejemplo, aprender a un nuevo idioma, habilidades profesionales o conceptos académicos son ejemplos de aprendizaje. Tema 2. Ecología y supervivencia de la sociedad. Como subtema tenemos educación y ecología, conciencia y preservación del ambiente. La educación ecológica es una herramienta importante para promover una vida sana. A través de la educación ecológica, las personas pueden aprender a tomar decisiones conscientes para promover un ambiente saludable. Esto incluye una mejor comprensión de los conceptos como el reciclaje, la energía sostenible y el cuidado del medio ambiente. La educación ecológica también ayuda a preparar a los individuos para crear cambios sostenibles para la salud y el bienestar de la sociedad. La educación ecológica es un concepto clave en la promoción de un estilo de vida saludable y un componente importante en la educación de los estudiantes para tomar decisiones informadas y relaciones con el medio ambiente. Ayuda a las personas a comprender cómo los cambios ambientales afectan a los ecosistemas y cómo estos cambios afectan a su vida diaria.
La educación ambiental es un proceso educativo que tiene como objetivo aumentar la conciencia y el conocimiento sobre el entorno y los desafíos ambientales. También enfoca en promover valores y actitudes positivas hacia el medio ambiente y fomentar acciones responsables. La educación ecológica incluye el conocimiento de cómo los seres humanos interactúan con el medio ambiente y la naturaleza. Esto ayuda a fomentar el respeto por el medio ambiente y la naturaleza a través de una mayor comprensión de la interconexión entre los seres humanos y el medio ambiente. Importancia de la educación ambiental. Conciencia colectiva y educación ecológica son dos conceptos claves que debemos tomar en cuenta para promover una vida saludable y sostenible. La educación ecológica ayuda a los individuos a comprender y apreciar a la naturaleza y a los recursos naturales, y también a comprender y actuar sobre los problemas ambientales. En la importancia de la educación ambiental tenemos que fomentar la comprensión de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno natural, también promover la sostenibilidad y el uso responsable de los recursos naturales, ayudar a desarrollar habilidades para resolver problemas ambientales y tomar decisiones informadas. Objetivos de la educación ambiental. Tenemos crear conciencia sobre los problemas ambientales y sus causas, promocionar conocimientos y habilidades para abordar y resolver estos problemas, fomentar actitudes y comportamientos positivos hacia el medio ambiente, impulsar la participación activa en la conservación y mejora del medio ambiente. Métodos y enfoques en la educación ambiental. Tenemos aprendizaje experiencial. Aquí involucra a los estudiantes en actividades prácticas al aire libre. Tenemos integración curricular, incorporación de temas ambientales en diferentes áreas del currículo escolar. Y por último, proyectos comunitarios. Involucra a los estudiantes en proyectos que beneficien a su comunidad local. Métodos de educación ambiental. Método: aprendizaje experiencial, actividades prácticas al aire libre. Ventajas: mejora la comprensión y el compromiso. Desventajas: puede requerir recursos y tiempo. Método: integración curricular. Descripción: incorporación de temas ambientales en todas las materias. Ventajas: promueve una comprensión holística. Desventajas: puede ser difícil de implementar. Método: proyectos comunitarios. Descripción: participación en proyectos locales. Ventajas: fomentar la participación y la acción. Desventajas: puede necesitar coordinación y apoyo. Conciencia y preservación del ambiente. La conciencia ambiental no solo se trata de tener información sobre el medio ambiente, sino de desarrollar una actitud de respeto y cuidado hacia la naturaleza. La conciencia ambiental es una filosofía de vida que se preocupa por el medio ambiente y lo protege con el fin de conservarlo y de garantizar su equilibrio presente y futuro. Debemos ser conscientes de que uno de los aspectos más que deteriora la naturaleza es el hombre. La conciencia ambiental se refiere al conocimiento y entendimiento de los problemas ambientales, así como la preocupación por la sostenibilidad del medio ambiente. Importancia de la conciencia y preservación del ambiente. La conciencia ambiental es crucial para promover acciones responsables hacia el medio ambiente. Fomenta una cultura de sostenibilidad que puede influir en políticas públicas, prácticas empresariales y comportamientos individuales. Componentes de la conciencia ambiental. Tenemos conocimiento ambiental, que es la información sobre los problemas ambientales globales y locales. También es la comprensión de los procesos ecológicos y el impacto humano en el medio ambiente. También tenemos actitudes ambientales, que es valores y creencias sobre la importancia de proteger el medio ambiente y la disposición para participar en actividades de conservación. Y por último tenemos comportamientos ambientales. Estas son las acciones prácticas para reducir el impacto ambiental, como el reciclaje, el uso eficiente de los recursos y la participación en programas de conservación. Preservación del ambiente. La preservación del ambiente requiere una acción coordinada entre gobiernos, empresas y ciudadanos para lograr un desarrollo sostenible. La preservación del ambiente implica la protección y mantenimiento de los recursos naturales y los ecosistemas para garantizar una sostenibilidad a largo plazo. Esto incluye la conservación de la biodiversidad, la gestión de los recursos naturales y la mitigación del cambio climático. El despertar de la conciencia ambiental, educación y sensibilización. La conciencia ambiental se puede fomentar en dos formas, como desde la escuela mediante ejercicios de educación ambiental para los más pequeños y a través de las iniciativas de sensibilización sobre las secuencias que pueden tener nuestras acciones en el medio ambiente.
En la escuela se puede llevar a cabo prácticas como la clasificación de residuos sólidos para tirar cada cosa en el contenedor que corresponde, también actividades enfocadas en la reutilización de materiales y también visitas a parques naturales para observar a los animales en su hábitat natural, lo cual ayuda a entender por qué es esencial proteger a los recursos naturales. Este tipo de actividades despiertan la conciencia ambiental desde la infancia y dan lugar a generaciones más respetuosas con la naturaleza y su entorno. Estrategias de preservación. Como primera estrategia tenemos conservación de biodiversidad. Incluye la protección de hábitats naturales, la creación y gestión de áreas protegidas y programas de recuperación de especies en peligro. Como segunda estrategia tenemos gestión sostenible de recursos. Incluye uso responsable de recursos hídricos y forestales, las prácticas agrícolas sostenibles y las energías renovables. Como tercera y última estrategia tenemos educación y sensibilización. Aquí son las campañas de educación ambiental, la participación comunitaria en proyectos de conservación y la fomentación de la responsabilidad social y ambiental en las empresas. En su esencia, la conciencia ambiental reúne educación, valores ecológicos y la construcción de pensamientos relacionados con el cuidado del medio ambiente. Esto se traduce en acciones, conocimientos y experiencias que se fortalecen en nuestra relación con los ecosistemas, un proceso de vital relevancia porque genera cambios que contribuyen en solución a la crisis climática y un futuro más sostenible. Subtema 2. Responsabilidad social y las catástrofes mundiales. La responsabilidad social corporativa juega un papel crucial en la preparación y respuesta a las catástrofes naturales, promoviendo la resiliencia y la sostenibilidad. La responsabilidad social se refiere al compromiso y a la obligación de las organizaciones y los individuos de actuar en beneficio de la sociedad en su conjunto. Incluye prácticas éticas sostenibles y responsables que consideran el impacto social, económico y ambiental de las decisiones y acciones. La responsabilidad social como virtud o valor marca profundamente a los seres humanos y nos lleva de un nivel a otro nivel al comprender que debemos ser individuos responsables para convertirnos en colaboradores empresarios y gobernantes responsables, pudiendo entonces desarrollar empresas socialmente responsables y, ¿por qué no?, sociedades responsables. Es una cultura personal o grupal de la ética, se refiere hacia la sociedad. Dicha de otra manera, la responsabilidad social es la obligación de responder ante la sociedad en lo general o en lo personal. La responsabilidad social tiene otros conceptos íntimamente ligados como la sustentabilidad y la sostenibilidad para asegurar nuestro futuro. Adicionalmente, tiene a la economía circular y el valor compartido para lograr impactar lo menos posible al medio ambiente. En cuanto a iniciativas internacionales, la responsabilidad social se apoya en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y los criterios de ambiente social y la gobernanza. Definiciones de responsabilidad social. La responsabilidad social es un término que ha cambiado continuamente y que en el tiempo se va adaptando a diferentes actores y realidades. A continuación dejamos una serie de términos que son diferentes pero al final llegan a lo mismo, un compromiso no obligatorio para hacer el bien a los demás. Definición de responsabilidad social de la Comunidad Europea. Se basa en el Libro Verde de la Comunidad Europea y quiere decir que la responsabilidad social es el compromiso que tenemos por nuestros impactos en la sociedad. Definición de responsabilidad social del ISO 26000. Es el compromiso de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente a través de un comportamiento transparente y ético. Definición de responsabilidad social del CEMEF. Es la obligación de responder ante la sociedad en lo general y ante algunos grupos en lo específico. Definición de responsabilidad social del IARCE. Es la obligación que los miembros de una comunidad tienen para preservar las buenas condiciones de su alrededor. Definición de responsabilidad social de Prohumana. Es el compromiso que tienen las personas, instituciones y empresas para contribuir al aumento del bienestar de la sociedad local y global. Definición de responsabilidad social de la ONU. Es la conciencia sobre el impacto que nuestras decisiones tendrán en la sociedad en el futuro. Este concepto se relaciona estrechamente con la ética y la moral, dado que las decisiones que toman tanto los individuos como las sociedades o grupos en general tienen consecuencias sobre el resto y hay que desarrollar una conciencia de conjunto. Por lo tanto, se refiere a la obligación que tiene un integrante de la sociedad respecto a otros miembros o al grupo en su conjunto. Esto quiere decir que aquello que hace una persona puede tener consecuencias ya sean negativas o positivas en la comunidad y que el sujeto debe hacerse cargo de ellas. Tipos
Tipos de responsabilidad social. Los tipos de responsabilidad social pueden aplicarse a diferentes realidades como responsabilidad social empresarial. De acuerdo con la CEMEFI, la responsabilidad social empresarial es el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto el interno como el externo, considerando las expectativas emocionales, sociales y ambientales, todos sus participantes demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común. Por lo tanto, la responsabilidad social empresarial es una visión de negocios que integran el respeto por las personas, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente con la gestión misma de la empresa, independientemente de los productos o servicios que ésta ofrece del sector al que pertenece, de su tamaño o nacionalidad. Para lograr ser una responsabilidad social empresarial, se ha dispuesto un decálogo de la empresa socialmente responsable, mismo que contiene las 10 acciones de una empresa socialmente responsable. Responsabilidad social ambiental. La responsabilidad social ambiental es una decisión ética hacia la ecología y el medio ambiente. Busca reducir o evitar el daño a otras especies y a la naturaleza. También busca acciones en beneficio de las futuras generaciones por las acciones o no acciones de otra persona o grupo. En la responsabilidad social ambiental se incluyen acciones para ayudar o a cuidar a nuestro entorno, como la regla de las 3 y la regla de las 5 ecologías para reducir basura y los residuos. Aplicando estas reglas correctamente podemos ayudar a reducir el calentamiento global y el cambio climático para prevenir desastres naturales. Responsabilidad social universitaria es la respuesta de universidades para formar ciudadanos con acciones éticas en su entorno. Estas acciones deben generar ideas nuevas para ayudar a resolver problemas sociales y ambientales. Responsabilidad social gubernamental es cuando el gobierno asegura y busca programas en beneficio de las mayorías a través de su gestión. Lo anterior debe derivar en leyes y normas en el país que ayuden al bien de los ciudadanos. Responsabilidad social individual es responder por acciones propias, cumplir las obligaciones del rol que cada uno tiene en la sociedad, al mismo tiempo que estemos comprometidos y seamos respetuosos con nuestro prójimo y nuestro entorno familiar, social y mundial. Catástrofes mundiales. Los desastres son perturbaciones graves del funcionamiento de una comunidad que exceden su capacidad para hacer frente con sus propios recursos. Los desastres pueden ser causados por peligros naturales generados por el hombre y tecnólogos, así como por diversos factores que influyen en la exposición de la vulnerabilidad de una comunidad. La participación activa de las empresas en la gestión de catástrofes pueden acelerar la recuperación y reducir los impactos negativos en las comunidades afectadas. Las catástrofes mundiales son eventos naturales o provocados por el hombre que causan daños significativos en la vida humana, el medio ambiente y las infraestructuras. Incluyen terremotos, huracanes, pandemias, conflictos armados, entre otros. Las catástrofes pueden ser causadas por muchos tipos de peligro y pueden tener efectos devastadores en personas y en las comunidades. Es probable que la frecuencia, complejidad y gravedad de sus efectos aumenten en el futuro debido a factores como el cambio climático, los desplazamientos, los conflictos, la urbanización rápida y no planificada, los riesgos tecnológicos y las emergencias de salud pública. Pero las catástrofes pueden y deben prevenirse. Podemos evitar que los peligros se conviertan en desastres, ayudando a las comunidades a prepararse, reducir sus riesgos y ser más resilientes. En un intento de síntesis podríamos acordar que un desastre constituye un evento súbito, inesperado, provocado por la naturaleza o por el hombre, que por su magnitud afecta a las estructuras biosocioecológicas, alterando la cotidianidad, causando daños, pérdidas materiales y humanas, que colocan a la población en una situación de crisis. Los desastres pueden ser clasificados de acuerdo a diferentes variables. Algunas de estas son: por su aparición. Tenemos súbitos, son aquellos fenómenos que ocurren sorpresivamente y de manera inmediata, por ejemplo, terremotos, avalanchas, algunas inundaciones, tsunamis, maremotos. Mediatos, se desarrollan en una forma más lenta y es posible predecirlos, por ejemplo, los huracanes, sequías, erupciones volcánicas y otros. Por su duración. Corta o mediana duración, tenemos terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, tsunamis, avalanchas y hundimientos. Larga duración, sequía, epidemias e inundaciones. Por su origen, naturales son los que se originan por la acción espontánea de la vida misma de la naturaleza o de la evolución del planeta y se subdividen en los que se originan por fenómenos de geodinámica interna y dan lugar a sismos, maremotos y actividad volcánica. Aquellos que son producidos por geodinámica externa dando lugar a deslizamientos, aluvisiones. Y por otro lado los producidos por fenómenos hidrometeorológicos y que dan lugar a precipitaciones, inundaciones, tormentas eléctricas y sequías.
Tenemos los inducidos, que son provocados por la acción del hombre, dando lugar a incendios, contaminaciones químicas y radiológicas, explosiones, daños a la ecología. El conocido impacto y consecuencias negativas de los diferentes tipos de desastres naturales ha determinado progresivamente la necesidad de la mitigación y de la preparación de toda la sociedad. La sociedad es la más afectada por los desastres y a su vez es ella de que de la manera más efectiva debe participar en su solución. La falta de visión del futuro de las sociedades ha determinado en gran medida la creciente vulnerabilidad frente a los desastres naturales. 4. Preguntas de comprensión de la unidad. Primera pregunta, ¿qué se entiende por el término naturaleza en el contexto del desarrollo humano? Naturaleza se refiere a los factores genéticos y biológicos que influyen en el desarrollo humano. 2. ¿Cómo influye la crianza en el desarrollo cognitivo de un niño? La crianza influye mediante la educación, el entorno familiar y las experiencias de vida que pueden estimular el desarrollo intelectual y social del niño. 3. ¿Cuáles son los ejemplos de rasgos de personalidad que se consideran innatos? Ejemplos: incluye el temperamento como ser extrovertido o introvertido y ciertas predisposiciones genéticas hacia los comportamientos específicos. 4. ¿De qué manera la cultura puede impactar el comportamiento y las creencias de una persona? La cultura proporciona normas, valores y expectativas que moldean el comportamiento y las creencias, influenciando cómo las personas perciben y reaccionan ante el mundo. 5. ¿Qué rol juega la genética de la predisposición de enfermedades? La genética puede determinar la susceptibilidad o ciertas enfermedades, pasando predisposiciones hereditarias de una generación a otra. 6. ¿Cuál es la diferencia entre maduración y aprendizaje? La maduración se refiere al proceso biológico y genéticamente determinado, mientras que el aprendizaje implica la adquisición de conocimientos y habilidades a través de la experiencia. 7. ¿Cómo se relacionan la maduración y el aprendizaje en el desarrollo infantil? La maduración proporciona la base biológica para el aprendizaje, mientras que el aprendizaje permite al individuo utilizar y adaptar sus capacidades en la función de demandas del entorno. 8. ¿Qué papel juegan los factores genéticos y los ambientales en la maduración en el aprendizaje? Los factores genéticos establecen el potencial de desarrollo, mientras que los factores ambientales influyen en la velocidad y el curso de la maduración y el aprendizaje. 9. ¿Por qué es importante entender la interacción entre la maduración y el aprendizaje en la educación? Comprender cómo estos procesos interactúan puede ayudar a los educadores a diseñar prácticas pedagógicas más efectivas y adaptar el currículo para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes. 10. ¿Qué es la educación ambiental? La educación ambiental es un proceso educativo que tiene como objetivo aumentar la conciencia y el conocimiento sobre el entorno y los desafíos ambientales, promoviendo actitudes y comportamientos positivos hacia el medio ambiente. 11. ¿Por qué es importante la educación ambiental? Es importante porque fomenta la comprensión de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno natural, promueve la sostenibilidad y el uso responsable de los recursos naturales y ayuda a desarrollar habilidades para resolver problemas. 12. ¿Cuáles son los objetivos principales de la educación ambiental? Crear conciencia sobre los problemas ambientales, proporcionar conocimientos y habilidades para abordarlos, fomentar actitudes positivas hacia el medio ambiente, impulsar la participación activa en la conservación. 13. ¿Qué es el aprendizaje experiencial y el contexto de la educación ambiental? El aprendizaje experiencial implica involucrar a los estudiantes en actividades prácticas al aire libre que les permiten experimentar y aprender directamente del entorno natural. 14. ¿Cómo se puede integrar la educación ambiental en el currículo escolar? Se puede integrar incorporando temas ambientales en diferentes áreas del currículo como ciencias, geografía y estudios sociales y relacionarlos con los contenidos de cada materia. 15. ¿Qué beneficios tienen los proyectos comunitarios en educación ambiental? Los proyectos comunitarios fomentan la participación activa y el compromiso de los estudiantes, les permiten aplicar sus conocimientos en situaciones reales y benefician en la comunidad local. 16. ¿Qué desafíos se enfrenta a la implementación de la educación ambiental?
Entre los desafíos se encuentran la falta de recursos y tiempo, la necesidad de formación de docentes y la integración efectiva de los temas ambientales en el currículo escolar. 17. ¿Cómo puede la educación ambiental contribuir a la sostenibilidad? Al educar a las personas sobre la importancia de la conservación y el uso responsable de los recursos, la educación ambiental puede fomentar prácticas sostenibles y reducir los impactos ambientales negativos. ¿Qué papel juegan las actitudes y valores en la educación ambiental? Las actitudes y valores son fundamentales en la educación ambiental porque influyen en los comportamientos y decisiones de las personas respecto al medio ambiente. 19. ¿Cómo pueden las escuelas promover la educación ambiental fuera del aula? Las escuelas pueden promover la educación mediante excursiones, actividades extracurriculares, proyectos de servicio comunitario y colaboraciones en organizaciones ambientales. 20. ¿Qué es la conciencia ambiental? La conciencia ambiental es el conocimiento y la preocupación por los problemas ambientales y la adopción de actitudes y comportamientos que favorezcan la conservación del entorno natural. 21. ¿Cómo son los componentes de la conciencia ambiental? Los componentes incluyen conocimiento ambiental, actitudes ambientales, comportamientos ambientales. 22. ¿Qué significa la preservación del ambiente? La preservación del ambiente implica la protección y mantenimiento de los recursos naturales y los ecosistemas para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. 23. ¿Cómo contribuye la educación ambiental a la preservación del ambiente? La educación ambiental aumenta la conciencia y el conocimiento sobre los problemas ambientales, fomenta actitudes positivas y promueve comportamientos sostenibles. 24. ¿Qué papel juegan las empresas en la preservación del ambiente? Las empresas pueden contribuir adoptando prácticas sostenibles, reduciendo su impacto ambiental y participando en iniciativas de conservación. 25. ¿Qué es la gestión sostenible de recursos? Es el uso responsable y eficiente de los recursos naturales para garantizar su disponibilidad a largo plazo, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 26. ¿Cómo puede la participación comunitaria ayudar a la preservación del ambiente? La participación comunitaria puede fomentar un sentido de responsabilidad compartida, mejora de implementación de proyectos de conservación y asegurar que las acciones sean relevantes a nivel local. 27. ¿Cuál es la relación entre la conciencia ambiental y las políticas públicas? Una mayor conciencia ambiental puede influir en la formulación de políticas públicas más efectivas y sostenibles, ya que la presión social puede llevar a los gobiernos a adoptar medidas de protección ambiental. 28. ¿Cómo contribuye la responsabilidad social a la recuperación después de una catástrofe? Contribuye mediante la reconstrucción de infraestructuras, el apoyo económico y la rehabilitación de comunidades afectadas. 29. ¿Qué papel juega la educación en la responsabilidad social ante catástrofes? La educación aumenta la conciencia sobre los riesgos, promueve la preparación y fomenta una respuesta efectiva ante las catástrofes. 30. ¿Cómo pueden las empresas apoyar la recuperación económica de las áreas afectadas por catástrofes? Pueden invertir la reconstrucción, proporcionar empleo y apoyar a pequeñas empresas locales. 5. Material complementario y 6. Bibliografía. Mi conclusión personal, después de estudiar los temas de la unidad 3 sobre las teorías del aprendizaje, comprendo que el desarrollo humano es el resultado de una interacción compleja entre la herencia genética y el ambiente en el que crecemos, donde la maduración y el aprendizaje se complementan para formar nuestras capacidades y personalidad. Además, la educación debe ir más allá de lo académico, integrando la conciencia ecológica y la responsabilidad social para enfrentar los retos ambientales y las catástrofes globales que afectan a nuestra sociedad. En nuestro contexto educativo, esto significa que las instituciones y los docentes deben crear ambientes de aprendizaje inclusivos y flexibles, que reconozcan las diferencias individuales y promuevan valores de sostenibilidad y solidaridad. Así como reflexionando sobre los temas, creo que como estudiantes y futuros profesionales tenemos la responsabilidad de no solo buscar nuestro propio desarrollo, sino también contribuir activamente al bienestar de la sociedad y del planeta, adoptando una actitud crítica, ética y comprometida frente a los desafíos actuales. Compendio del autor, Ecología del Desarrollo Humano y Aprendizaje, Unidad 4, Etapas del Conocimiento y Problemas de Aprendizaje, Índice, Unidad 4, Etapas del Conocimiento y Problemas de Aprendizaje,
Tema 1. Conocimiento y problemas de aprendizaje. Objetivo, introducción. Información de subtemas. Subtema 1. Generalidades del conocimiento y procesos de aprendizajes. Subtema 2. Fases y tipos de conocimientos. Tema 2. Dificultades en los aprendizajes. Subtema 1. Dificultades en el desarrollo del aprendizaje. Subtema 2. Modalidades de estudio y sus dificultades de aprendizaje. Preguntas de comprensión de la unidad. Material complementario y último, bibliografía. Unidad 4. Etapas de conocimiento y problemas de aprendizaje. Tema 1. Conocimiento y problemas de aprendizaje. Objetivo. Identifica los procesos de aprendizajes para la adquisición de los conocimientos y los factores que generan problemas áulicos. Introducción. El proceso de adquisición de conocimiento y las dificultades que pueden surgir en el aprendizaje son temas fundamentales en la educación y la psicología. El conocimiento no se adquiere de manera uniforme, sino que progresa a través de diversas etapas que reflejan el desarrollo cognitivo de los individuos. Estas etapas del conocimiento delineadas por teóricos como Jean Piaget y Vygotsky permiten comprender cómo los seres humanos construyen y organizan su comprensión del mundo a medida que carecen. Las etapas del conocimiento abarcan desde la infancia hasta la adultez, cada una caracterizada por capacidades y limitaciones específicas en el pensamiento y la comprensión. Durante estas etapas, los individuos desarrollan habilidades cognitivas que les permiten procesar información, resolver problemas y aplicar conocimientos de manera efectiva. Sin embargo, este desarrollo no siempre ocurre de manera fluida y sin obstáculos. Los problemas de aprendizaje pueden surgir en cualquier etapa, afectando la capacidad de los estudiantes para adquirir, retener y aplicar conocimientos de manera efectiva. Los problemas de aprendizaje son diversos y pueden incluir dificultades en áreas como la lectura, la escritura, las matemáticas y la atención. Estos problemas no solo impactan el rendimiento académico, sino también en la autoestima y el desarrollo social de los individuos afectados. Identificar y abordar estas dificultades de manera temprana y efectiva es crucial para proporcionar el apoyo necesario y garantizar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de alcanzar su pleno potencial. Este análisis se centra en explorar las etapas del conocimiento, las características que las definen y los problemas de aprendizaje más comunes. Se examinan las estrategias y los enfoques pedagógicos que puedan ayudar a superar esas dificultades, promoviendo un entorno educativo inclusivo y eficaz. A través de esta comprensión profunda de estas dinámicas, se busca contribuir al desarrollo de prácticas educativas que respondan a las necesidades diversas de los estudiantes, facilitando su éxito académico y personal. Información de los subtemas. Subtema 1. Generalidades del conocimiento y procesos de aprendizajes. El conocimiento es el resultado que se obtiene del proceso de conocer. Conocer es lo que sucede cuando un sujeto cognoscente que conoce depende de un objeto de conocimiento o cognoscible a conocer. De esto depende la necesidad de que haya en todo acto de conocer dos elementos que consisten y se dan en una copresencia, el sujeto y el objeto. El conocimiento no es estático, se construye y se reconstruye a través de la experiencia, la interacción social y la reflexión crítica. Piaget, 2019. El conocimiento y los procesos de aprendizaje son elementos centrales en la educación y en el desarrollo humano. El conocimiento se refiere al conjunto de información, habilidades, experiencias y comprensión que los individuos adquieren a lo largo de sus vidas. Los procesos de aprendizaje, por otro lado, son los mecanismos mediante los cuales se adquiere, retiene y aplica dicho conocimiento. Comprender esas generalidades es fundamental para desarrollar estrategias educativas efectivas que promuevan el aprendizaje significativo y la adquisición de competencias necesarias en un mundo de constante cambio. El conocimiento en sí mismo es un objeto de estudio. Algunos pensadores creen que el conocimiento es posible, otros consideran que no. La disciplina que estudia el conocimiento en general es la gnoseología. La epistemología, por su parte, estudia el conocimiento en términos científicos. Características y propiedades del conocimiento. El conocimiento es siempre cultural, es decir, conforma cultura. El conocimiento suele ser susceptible y expresarse y transmitirse a través del lenguaje. En tal sentido, el conocimiento es codificado, es decir, requiere de un código o lenguaje para su comunicación. Orienta el pensamiento, el comportamiento y los procesos de toma de decisiones de los seres humanos. Es un fenómeno complejo determinado por variables biológicas, psicológicas y sociales. Se reconoce que en una lectura general pueden reconocerse las siguientes vías elementales para adquirir conocimientos, las cuales son las siguientes. La autoridad. Las figuras de autoridad son un elemento para la transmisión de conocimiento, ya que ellas generan un voto de confianza en un grupo social.
Aplica de padres a hijos, de maestros a alumnos o de especialista frente a una audiencia curiosa. La tradición. El conocimiento se transmite de generación en generación y de esa manera se va consolidando en la tradición. Así los individuos de un determinado grupo social adquieren conocimientos a través de las prácticas sociales tradicionales. La intuición. Se trata de un tipo de comprensión inmediata sobre un asunto emergente que le permite decidir de manera adecuada. La experiencia es la medida en la que el sujeto gana experiencia, registra y aprende nueva información que le permite enfrentarse a situaciones semejantes en el futuro. La investigación científica, el ejercicio de procurar información de manera sistematizada, estructurada y metódica, es decir, a partir de un método científico en una forma de adquisición de conocimiento. Generalidades del conocimiento. El conocimiento puede clasificarse en diferentes tipos, según el orden en que se da el conocimiento y la experiencia. Por ejemplo, conocimiento a priori. Es el conocimiento independiente de la experiencia. Independiente no significa que no guarde relación, sino que puede prescindir de ella. El conocimiento matemático es un tipo de conocimiento a priori. Conocimiento a posteriori es el conocimiento que deriva de la experiencia. Esto significa que el conocimiento se produce a partir de haber experimentado algo, en todo caso al observar de los resultados de una experiencia ajena. El conocimiento científico es un tipo de conocimiento a posteriori. Por otra parte tenemos según su alcance y campo de estudio. Conocimiento empírico. Es el conocimiento que se adquiere a través de la experiencia y en que la mayoría de los casos tiene una utilidad práctica cotidiana. También puede darse en otros ámbitos. Sin embargo, intervienen en lo cotidiano como son la ética o la política. El conocimiento técnico es una forma de conocimiento empírico. Conocimiento racional es el conocimiento que se adquiere a través del uso de la razón. Esto significa que se da por medio de procesos cognitivos mediados acordes a las leyes lógicas. Pueden ser conocimiento filosófico y conocimiento científico. Conocimiento filosófico es el conocimiento que se adquiere a través del ejercicio de la filosofía, mientras que el conocimiento científico es el conocimiento que se adquiere a través del ejercicio de la ciencia. El conocimiento no es estático, se construye y se reconstruye a través de la experiencia, la interacción social y la reflexión crítica. Teóricos como Jean Piaget, Vygotsky han aportado significativamente en la comprensión de cómo se desarrolla el conocimiento, destacando el papel del desarrollo cognitivo y la influencia del contexto sociocultural. Procesos de aprendizaje. Vygotsky destaca la importancia del contexto social y cultural en el desarrollo cognitivo, introduciendo conceptos como la zona del desarrollo próximo. El aprendizaje es un proceso complejo que involucra varias etapas y estrategias. Algunos modelos importantes incluyen la teoría del aprendizaje constructivista, propuesta por Piaget, enfatiza que los individuos construyen activamente su conocimiento a través de la interacción con el entorno. Teoría sociocultural. Vygotsky destaca la importancia del desarrollo social y cultural en el desarrollo cognitivo, introduciendo conceptos como la zona del desarrollo próximo. Teoría del aprendizaje experiencial. Kolb sugiere que el aprendizaje es un proceso cíclico que involucra la experiencia concreta, la observación reflexiva, la conceptualización abstracta y la experimentación activa. En un mundo cada vez más digitalizado, el aprendizaje es cada vez más significativo. Por eso resulta fundamental entender los diferentes tipos de aprendizaje. Aprender no solo se refiere al proceso de adquirir conocimiento, sino también al desarrollo de habilidades, competencias y entendimiento. Además, el aprendizaje puede ser un proceso pasivo o activo, llevarse a cabo de diferentes formas y en diferentes contextos. Cuando se trata de aprender, hay multitud de formas de hacerlo. Algunas personas aprenden mejor con la lectura, otros con la escucha y algunos encuentran que el aprendizaje en línea es el mejor método. El aprendizaje es una de las habilidades más importantes que los seres humanos adquieren durante su vida. A lo largo de la historia, el ser humano ha desarrollado diversas maneras de aprender. Estos diferentes enfoques de aprendizaje se conocen como los 13 tipos de aprendizaje. Primero, aprendizaje implícito. El aprendizaje implícito es una manera de aprender sin necesidad de hacer preguntas o de prestar atención a una explicación en que las personas estudian por la observación y la repetición. Un claro ejemplo es cuando se aprende a caminar. No es consciente de cómo se hace, sino que se aprende de manera implícita. Segundo, aprendizaje explícito. El tipo de aprendizaje explícito implica explicar conceptos y reglas claramente para que los estudiantes puedan entenderlos y recordarlos. Se produce a través de la lectura, enseñanza y estudio. Tercero, aprendizaje asociativo. En el aprendizaje asociativo, el alumnado relaciona un concepto con algo que ya conoce.
Cuando se asocia un estímulo con una respuesta, se puede recordar el concepto y aplicarlo a nuevas situaciones. Los profesores pueden usar esta forma de aprendizaje al presentar a los estudiantes un material nuevo y relacionarlos con lo que ya conocen. Cuarto, aprendizaje no asociativo. En el aprendizaje no asociativo se aprenden los conceptos nuevos sin necesidad de relacionarlos con otros ya conocidos. Esta forma de aprendizaje permite memorizar conceptos y procedimientos a través de ejemplos claros y la repetición de material para asegurarse de que los estudiantes lo comprenden. Quinto, aprendizaje cooperativo. En el aprendizaje cooperativo los alumnos trabajan juntos para aprender así. Así también pueden comprender mejor los conceptos al tener la oportunidad de compartir sus ideas y explicar sus pensamientos. Los profesores pueden usar esta forma de aprendizaje al formar grupos de trabajo y asignar tareas en equipo. Sexto, aprendizaje colaborativo. El objetivo del aprendizaje colaborativo es crear relaciones interpersonales a través del trabajo en equipo entre alumnos que tienen diferentes niveles de aprendizaje con el fin de que todos los miembros del grupo participen de la enseñanza. Similar al aprendizaje cooperativo, implica trabajar en equipo para aprender algo, pero en este caso la responsabilidad se comparte de manera más equitativa. Séptimo, aprendizaje emocional. En el enfoque del aprendizaje emocional se desarrolla un sentido de identidad y propósito al aprender. Las emociones están involucradas en el proceso y se comprende mejor la asignatura al tener un sentido de conexión con ella. Cuando algo realmente le apasiona a los estudiantes, es más probable que memorice de manera efectiva. Así se puede llegar a mejorar las relaciones con los compañeros y beneficiar el bienestar tanto mental como psicológico de los alumnos. Octavo, aprendizaje experiencial. En el aprendizaje experiencial se aprende haciendo. Los estudiantes tienen la oportunidad de entender mejor la materia y conceptos poniendo en práctica todos sus conocimientos. Se puede realizar con experimentos, creaciones de proyecto, etc. 9. Aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje por descubrimiento se produce cuando se descubre algo por uno mismo, en lugar de simplemente recibir la información de otra persona. Este tipo de aprendizaje puede ser muy efectivo para retener información a largo plazo. 10. Aprendizaje significativo. Uno de los tipos de aprendizajes más efectivos es el aprendizaje significativo, que consiste en relacionar la nueva información con la que ya se conoce. Por ejemplo, cuando se aprende una nueva palabra en un idioma extranjero, es más fácil recordarla si se compara con una palabra del propio idioma. 11. Aprendizaje observacional. El modelo de este aprendizaje permite a los alumnos aprender a través de la imitación o observación de conductas o acciones de otras personas. 12. Aprendizaje memorístico. Este aprendizaje es uno de los tipos de aprendizajes más utilizados. Los estudiantes memorizan toda la información y conceptos sin necesidad de darle sentido a poner en práctica lo aprendido. 13. Aprendizaje receptivo. En el aprendizaje receptivo los estudiantes reciben las clases, comprenden y luego la transmiten sin tener problema. Es un tipo de aprendizaje pasivo. Claves para aplicar estos métodos de aprendizaje en clase. Los profesores pueden usar los diferentes tipos de aprendizaje para ayudar a sus estudiantes a comprender mejor las materias, a través de la variedad de estrategias, por ejemplo, utilizar la creación de proyectos colaborativos para desarrollar una comprensión profunda de un tema. Realizar actividades prácticas para que ayuden a poner en práctica lo aprendido. Manejar discusiones en grupo para que compartan sus ideas y expliquen sus pensamientos sobre el tema. Proporcionar una estructura para comprender las asignaturas y ayudarles a relacionar los conceptos nuevos con los conceptos conocidos. Dar ejemplos para que puedan entender mejor los conceptos y temas nuevos en clase. En cuanto a la aplicación de los distintos tipos de aprendizaje en las aulas de Ecuador, esto depende de la formación y práctica pedagógica de cada docente. Es importante que los docentes tengan conocimiento sobre los distintos estilos de aprendizaje y las estrategias didácticas que se pueden utilizar para entender a las necesidades individuales de sus estudiantes. En la práctica, algunos docentes en Ecuador ya aplican los distintos tipos de aprendizaje en sus clases, pero esto no aplica de manera uniforme en todo el sistema educativo. Sin embargo, es importante que todos los docentes conozcan y apliquen estas estrategias para brindar una educación de calidad y equitativa a todos los estudiantes. Subtema 2. Fases y tipo de conocimientos. El conocimiento se construye a través de la interacción activa con el entorno, comenzando desde la infancia y evolucionando a lo largo de la vida. Piaget 2019.
Constituye una relación entre un sujeto que conoce y un objeto que se deja conocer. La función del sujeto es aprender al objeto, la del objeto es aprehensible y aprendido por el sujeto, pero además dicha relación involucra y es independiente de los procesos sociales, factores y circunstancias que influyen en el mayor o menor grado de profundidad de aquella realidad que pretendemos conocer y transformar. Por ejemplo, reflejo subjetivo, realidad objetivo, conciencia. Podemos ver que las fases del conocimiento pueden ser tres, las cuales son las siguientes: fase sensorial, transición, fase lógica racional. Fase sensorial. Los niños experimentan el mundo a través de sus sentidos y acciones. El conocimiento se adquiere a través de la manipulación física y la interacción con el entorno. Procede en razón de la actividad de los sentidos, órganos especializados en la capacitación de las diversas formas de manifestación de la materia. Los sentidos son el canal que comunica al hombre con su mundo exterior y a través de ellos él entra a contacto con la naturaleza. Componentes de la fase sensorial. Tenemos sensaciones. Conforman el reflejo de las distintas propiedades de los objetos y fenómenos del mundo material, que son colores, olores, sonidos, sabores, temperaturas, formas de dimensiones, que actúan en forma directa sobre nuestros sentidos. Percepción. Es el reflejo del objeto a través del conjunto de sus propiedades en virtud de la articulación de sensaciones que hemos recibido. Por ejemplo, un cuadro de pintura nos presenta color, forma, dimensión, pero en síntesis es una idea integral la que percibimos al observar al cuadro. Representaciones. Las representaciones son formas sensoriales de conocimiento que aparecen cuando recordamos por asociación de ideas un objeto o un fenómeno. Las representaciones operan en nuestro cerebro mediante la capacidad de la memoria y la asociación de las ideas. Fase de transición. La fase de transición en el contexto del desarrollo del conocimiento se refiere a los periodos en los cuales los individuos pasan de una etapa cognitiva a otra. Estas transiciones son cruciales porque implican cambios significativos en la forma en que los individuos procesan información, piensan y aprenden. Las fases de transición suelen estar marcadas por una reorganización del pensamiento y pueden incluir elementos de las etapas anteriores y nuevas capacidades emergentes. La fase de transición es un periodo en el desarrollo cognitivo durante el cual los individuos pasan de una etapa de pensamiento a otro, generalmente marcada por cambios en la forma del procesamiento de la información y en las estrategias cognitivas empleadas. Estas transiciones no son abruptas, sino que son procesos graduales en los que se solapan características de la etapa anterior con las de la nueva etapa emergente. Características. Reorganización cognitiva. Durante las fases de transición, los individuos experimentan una reorganización significativa en sus estructuras cognitivas. Esto puede implicar un cambio en la forma que entienden y aplican conceptos. Superposición de etapas. En las fases de transición se pueden observar elementos de las etapas anteriores junto a los nuevos elementos de la nueva etapa emergente. Esto significa que el individuo no abandona completamente las características de la etapa anterior hasta que la nueva etapa esté bien establecida. Aumento de la complejidad. Las transiciones generalmente implican un aumento en la complejidad del pensamiento. Por ejemplo, pasan de ser pensamiento concreto a pensamiento abstracto, involucra la capacidad de considerar múltiples variables y relaciones más complejas. Desafíos y conflictos. Las transiciones pueden estar acompañadas de desafíos y conflictos cognitivos, ya que el individuo debe ajustar sus esquemas mentales y estrategias de resolución de problemas a las nuevas demandas cognitivas. Importancia de las fases de transición. Las fases de transición son esenciales para el desarrollo cognitivo porque permiten la evolución y justificación del pensamiento. Comprender esas transiciones es crucial para educadores y psicólogos, ya que proporciona una guía para apoyar a los individuos en sus procesos de aprendizaje y adaptación a nuevas demandas cognitivas. Fase lógica racional. Esta fase surge como resultado de la capacidad de inferencia lógica propia del ser humano. Es el razonar, no es de percibir. Es la posibilidad de romper las barreras de la experiencia directa y llegar a la razón, a las formas de conocimiento racional o pensamiento. Está ligada a la capacidad de inducción y deducción del ser humano. Componentes de la fase lógica racional. Tenemos conceptos. Es la cognición generalizada de la realidad, de este que puede decir que no es más que una abstracción de lo general, la separación de los rasgos esenciales de los objetos y fenómenos entre el conjunto de sus propiedades generales. Los conceptos pueden ser singulares, generales, universales, tienen la capacidad de delimitar, definir, dividir y clasificar, que se clasifican en juicio y razonamiento. Juicio. Aparece una cognición que refleja de la realidad como la posibilidad de comparar lo pensado con lo real. Un juicio es un pensamiento que afirma o niega algo de un objeto o fenómeno de la realidad y puede ser calificable como el verdadero o falso. Los juicios pueden ser lingüísticos, lógicos u objetivos.
Razonamiento, conjunto de juicios en los cuales una o varias denominadas premisas del razonamiento se infiere un juicio nuevo llamado conclusión o consecuencia que se desprende de las premisas. Permiten deducir un determinado conocimiento que nadie las percibe. Las hipótesis. Establece una relación de causa y efecto, relación que necesita demostrarse, comprobarse y verificarse mediante los datos resultantes de una investigación. Sus elementos fundamentales son las variables, las unidades de análisis o de observación, los conectivos lógicos. La ciencia, sistemas de teorías, principios, leyes y categoría, las cuales explican de manera objetiva y racional los fenómenos del universo. La ciencia comprende 3 componentes, que son el teórico, metodológico, técnico. Tipos de conocimiento. Tenemos el conocimiento empírico, también llamado conocimiento popular. Es el conocimiento adquirido mediante la observación y la interacción con el entorno, el resultado de la experiencia propia y el sentido común y no de la comprobación científica. Este conocimiento no plantea un método para hacer la observación del objeto ni requiere comprobaciones sistemáticas para llegar a sus conclusiones. Esto lo hace un conocimiento fallible e inexacto, sin embargo puede ser comprobado pues se trata de cosas ligadas día a día. Ejemplo, un agricultor sabe exactamente cuánto plantar y cosechar como resultado de sus experiencias en cosechas anteriores. Conocimiento científico. El conocimiento científico está relacionado con la lógica y el pensamiento crítico y analítico. Es el conocimiento que tenemos sobre los hechos analizados y verificados por un método, de modo que su veracidad o falsedad pueden ser demostrada. Es un conocimiento fáctico y por eso también es falible y aproximadamente exacto, pues nuevas ideas pueden notificar teorías antes aceptadas. Ejemplo, el descubrimiento de la penicilina como un medicamento para combatir infecciones que amenazan al ser humano. Conocimiento filosófico. El conocimiento filosófico está basado en la reflexión y en la construcción del concepto de ideas a partir del uso del raciocinio en busca del saber. El conocimiento filosófico surgió a partir de la capacidad del ser humano de reflexionar principalmente sobre las cuestiones subjetivas, inmateriales, conceptos e ideas. Como se trata de teoría que no pueden ser probadas, no es verificable y por lo tanto es infalible y exacto. Ejemplo, el pensamiento platónico, en el cual existen 2 mundos contrapuestos, el mundo de las ideas y el mundo sensible. Conocimiento teológico o doctrinal. El conocimiento teológico o doctrinal se basa en la doctrina religiosa y la interpretación de textos o escritos sagrados. Puede incluir creencias y enseñanzas sobre Dios, la divinidad, la revelación, la moral y la ética, la historia y el origen del mundo y la humanidad y muchos otros temas relacionados con la religión. No hay la necesidad de verificación científica para que la determinada verdad sea aceptada bajo la óptica de este tipo de conocimiento. El conocimiento teológico es infalible y exacto, pues se trata de una verdad sobrenatural. Ejemplo, la creencia de la existencia de Dios y la divinidad de Jesucristo es un ejemplo de conocimiento teológico para algunas personas cristianas. Conocimiento matemático. Se caracteriza por utilizar conceptos y habilidades matemáticas para comprender el mundo real. Se usa para resolver problemas en el día a día, como cálculos numéricos o espaciales. La adquisición de este tipo de conocimiento se realiza a través de la formación y la educación. Consiste en el aprendizaje de principios lógicos que permiten llevar a cabo un razonamiento abstracto de forma analítica y sistemática. Ejemplo, calcular un gasto o un espacio en el que aparcar el coche con algunas prácticas que requieren comprensión matemática. Conocimiento intuitivo. Este conocimiento no requiere un razonamiento previo, deriva del sentido común, la experiencia previa y la intuición. Se trata de un tipo de conocimiento que no precisa del pensamiento lógico, por lo que suele ser utilizado en situaciones en las que no hay tiempo para pensar una respuesta o solución. Ejemplo, alguien que vive en una ciudad desde hace mucho tiempo es capaz de moverse por sus calles sin necesidad de pensar o consultar un plano. Conocimiento afectivo. Es un tipo de conocimiento que nace de las emociones y sentimientos asociados a una experiencia determinada. Estos sentimientos pueden ser diversos, tanto positivos como negativos. Está relacionado con la parte de ser inconsciente del conocimiento y genera una gran influencia en la forma de percibir la realidad. Ejemplo, si una persona ha tenido una experiencia traumática en el pasado, puede tener un conocimiento afectivo negativo de ciertas situaciones o lugares que generan sentimientos negativos como tristeza o ansiedad. Conocimiento analítico. El conocimiento analítico se adquiere a través de la observación y la reflexión lógica y se emplea para analizar y entender conceptos abstractos. Descompone un problema en partes más pequeñas y examina una por separado. Es una forma de pensamiento racional y sistemático, utilizado en diversos campos para la resolución de problemas mediante soluciones fundamentadas y basadas en el pensamiento crítico. Ejemplo, el administrador de una empresa emplea el conocimiento analítico para examinar y analizar datos y alcanzar soluciones lógicas y estratégicas para los problemas de su negocio.
Conocimiento sintético es un tipo de conocimiento que se adquiere a través de la combinación y la integración de diferentes perspectivas, ideas y conceptos para formar una comprensión más completa y amplia de un tema o problema. Permite ver las cosas desde diferentes ángulos y encontrar soluciones creativas a problemas complejos. Ejemplo, a la hora de estudiar un acontecimiento histórico, el conocimiento sintético ayuda a integrar y comparar diferentes puntos de vista para una comprensión más amplia y equilibrada sobre dicho evento. Tema 2. Dificultades en los aprendizajes. Subtema 1. Dificultades en el desarrollo del aprendizaje. El desarrollo del aprendizaje es un proceso complejo que puede verse afectado por diversas dificultades. Estas dificultades pueden surgir de factores intrínsecos al individuo como discapacidades de aprendizaje, trastornos del desarrollo o problemas emocionales, así como factores extrínsecos como el entorno educativo o las condiciones socioeconómicas. Comprender las dificultades en el desarrollo del aprendizaje es esencial para diseñar intervenciones efectivas que permiten a todos los estudiantes alcanzar su máximo potencial. Dificultades del aprendizaje es un término general que se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos que se manifiestan por dificultades significativas en la adquisición y uso de la escucha, habla, lectura, escritura, razonamiento o habilidades matemáticas. Estos trastornos son intrínsecos al individuo, suponiéndose debidos a la disfunción del sistema nervioso central y pueden ocurrir a lo largo del ciclo vital. Las dificultades del aprendizaje ocurren cuando el cerebro capta información y lo procesa de una manera anormal, lo que impide que una persona aprenda una habilidad y la use bien. Las personas con trastorno de aprendizaje en general tienen una inteligencia promedio o por encima del promedio. Como resultado, hay una brecha entre las habilidades esperadas basadas en la edad y la inteligencia y el rendimiento escolar. Las dificultades del aprendizaje comunes afectan las siguientes habilidades del niño, que son leer, escribir, hacer ejercicios de matemática, usar o comprender el lenguaje, socializar, aprender otras habilidades que no incluyan palabras. Vamos a explicar cada una de ellas. Lectura se basa en comprender el habla. Los trastornos del aprendizaje relacionados con la lectura a menudo se basan en los problemas de un niño para comprender las palabras habladas como una combinación de sonidos distintos. Esto puede dificultar la comprensión de cómo una letra o letras representan un sonido y cómo las letras forman una palabra. Los problemas con la memoria a corto plazo o memoria funcional pueden influir. Incluso cuando dominan las habilidades básicas de lectura, los niños pueden tener dificultades con las siguientes habilidades: leer a ritmo normal, entender lo que leen, recordar correctamente lo que leen, sacar conclusiones basadas en su lectura, ortografía. Uno de los tipos más comunes de trastornos del aprendizaje es un trastorno de lectura llamado dialexia. Este trastorno implica problemas para captar diferentes sonidos del habla en las palabras y aprender de qué manera las letras se relacionan con estos sonidos. Escritura requiere habilidades complejas que incluyen la visión, los movimientos y la capacidad para procesar información. Un trastorno del aprendizaje en la lectura, también llamado disgrafía, puede causar lo siguiente: caligrafía lenta que requiere de mucho esfuerzo, problemas para recordar cómo formar letras, copiar formas y dibujar líneas, caligrafía que es difícil de leer, dificultad para volcar los pensamientos en papel, texto escrito mal organizado o difícil de entender, problemas con la ortografía, la gramática y la puntuación. Matemáticas. Un trastorno de aprendizaje en matemáticas, también llamado discalculia, puede causar problemas con las siguientes habilidades: comprender cómo funcionan los números y cómo se relacionan entre sí, calcular problemas matemáticos, aprender reglas matemáticas básicas, usar símbolos matemáticos, comprender los problemas expresados con palabras, organizar y registrar información mientras se resuelve un problema de matemáticas. Habla y lenguaje. Los niños con trastornos del habla y del lenguaje pueden tener problemas para usar y comprender las palabras habladas o escritas. Pueden tener problemas con lo siguiente: leer y escribir, calcular problemas matemáticos expresados con palabras, seguir instrucciones, responder preguntas. También existen diferentes trastornos del habla y del lenguaje que pueden afectar a los niños. Algunos ejemplos son tartamudez, problemas para decir palabras u oraciones de una manera fluida, errores de articulación, dificultad para formar determinadas palabras o sonidos, apraxia infantil, problemas para mover bien los labios, la mandíbula y la lengua al hablar. Los niños con trastornos del habla o del lenguaje a menudo pueden entender y procesar bien información visual, también pueden usar bien las señales visuales en situaciones sociales. Habilidades no verbales. Los niños con trastornos del aprendizaje no verbales suelen tener buenas habilidades básicas del lenguaje. También pueden sobresalir en la memorización de palabras. Sin embargo, pueden que estos niños tengan problemas con algunas habilidades que no están relacionadas con el habla, como las siguientes: percibir la ubicación de los objetos,
comprender los objetos abstractos, leer las emociones de las personas a través de expresiones faciales y otras señales, mover el cuerpo, también llamado coordinación física. Este tipo de problema se conoce como dispraxia. Desarrollar las habilidades de motricidad fina como escribir. Este problema puede ocurrir junto a otros trastornos del aprendizaje. Prestar atención, planificar y organizar cómo se observan los trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Comprender actividades de lectura o lectura de nivel superior que suelen aparecer en los últimos años de la escuela primaria. Causas de las dificultades del aprendizaje. Entre los factores que pueden influir en los trastornos del aprendizaje se incluyen los siguientes: antecedentes familiares y genéticas. Tener un paciente consanguíneo como el padre o la madre con un trastorno del aprendizaje aumenta el riesgo de que el niño también lo presente. Riesgos antes del nacimiento y poco después. Los trastornos del aprendizaje se han relacionado con un crecimiento deficiente dentro del útero y con la exposición al alcohol o a las drogas antes de nacer. Los trastornos del aprendizaje también se han relacionado con un nacimiento muy prematuro y un peso bastante bajo al nacer. Traumas emocionales. Puede tratarse de una experiencia muy estresante o de maltrato emocional. Cuando algo de esto ocurre en la primera infancia, puede afectar el desarrollo del cerebro y aumenta el riesgo de trastornos del aprendizaje. Traumatismos físicos. Los traumatismos craneales o enfermedades del sistema nervioso pueden contribuir al desarrollo o los trastornos del aprendizaje. Sustancias tóxicas. La exposición a altos niveles de toxinas como el plomo se ha relacionado con un mayor riesgo de trastornos del aprendizaje. Síntomas de tener dificultades del aprendizaje. En ocasiones todos los niños tienen dificultades para aprender y usar habilidades académicas. Sin embargo, cuando los síntomas duran más de 6 meses y no mejoran con la ayuda de los adultos, el niño podría tener un trastorno de aprendizaje. Estos son algunos de los síntomas que puede presentar un niño con un trastorno de aprendizaje. Por ejemplo, no puede dominar las habilidades de lectura, ortografía, escritura o matemáticas en niveles de edad y grados esperados acerca de ellos. Tiene dificultades para entender y seguir instrucciones. Tiene problemas para recordar lo que alguien le acaba de decir. Tiene falta de coordinación al caminar, practicar deportes o hacer cosas con los músculos pequeños como sostener un lápiz. Extravia fácilmente tareas, libros escolares u otros artículos. Tiene dificultad para completar las tareas y las asignaciones en el tiempo previsto. Se porta mal, tiene comportamientos desafiantes, se enoja o tiene reacciones muy emocionales en la escuela o bien actúa de esa manera al hacer actividades escolares como tareas o ejercicios de lectura. Subtema 2. Modalidades de estudios y sus dificultades de aprendizaje. La educación contemporánea ha evolucionado para incluir diversas modalidades de estudio que buscan adaptarse a las necesidades y circunstancias de los estudiantes. Estas modalidades de formación son presencial, semipresencial, a distancia y dual, 4 categorías de las que hablaremos hoy. Una guía con la que descubrir qué te ofrece cada una de ellas, así como las oportunidades que podrás brindar a tus alumnos. Cada modalidad tiene sus propias características y puede enfrentar distintas dificultades de aprendizaje que afectan a la eficiencia del proceso educativo. Comprender estas dificultades es crucial para implementar estrategias efectivas que permiten superar los obstáculos y mejorar el aprendizaje. Modalidades de estudio. Educación presencial. Modalidad tradicional en que los estudiantes asisten físicamente a las aulas para recibir instrucción directa de los profesores. Es la modalidad más clásica en el terreno de la formación. Se trata de aquella en donde la enseñanza se desarrolla en un espacio físico concreto. Hay que destacar que esto no quiere decir que las tecnologías o Internet no tengan presencia en esta categoría, ya que en la actualidad es común ver aulas acondicionadas para ofrecer a los alumnos acceso a Internet. La formación presencial sigue un calendario más riguroso que la realizada por Internet, ya que la diferencia de la enseñanza online, el tiempo es impartir los contenidos se reduce a la duración de las clases en lo mencionado espacio online. Por ello, la planificación de las sesiones es rígida, lo que implica que los alumnos integren un curso deben tener un ritmo de aprendizaje similar. Beneficios. Como beneficios tenemos interacción social. Las clases presenciales permiten a los niños, niñas, adolescentes interactuar con los compañeros y maestros de manera directa, lo que les ayuda a desarrollar habilidades sociales y emocionales como la empatía, la confianza y la resolución de problemas, además de hacerlos sentir valorados. Aprendizaje colaborativo. Las clases presenciales ofrecen la oportunidad de colaborar con otros estudiantes en actividades y proyectos, lo que promueve el trabajo en equipo, la creatividad y el pensamiento crítico. Atención personalizada. Las y los docentes pueden proporcionar atención personalizada en el aula, lo que ayuda a los estudiantes a entender mejor los conceptos y a obtener retroalimentación inmediata sobre su progreso.
Establecimiento de rutina. Las clases presenciales ayudan a los niños, niñas y adolescentes a establecer una rutina y un horario regular, lo que facilita su capacidad para organizarse y planificar y les genera seguridad. Ambiente de aprendizaje seguro. Las clases presenciales proporcionan un ambiente de aprendizaje seguro y controlado donde los niños, niñas y adolescentes pueden sentirse seguros y protegidos mientras aprenden. Establecer interacciones con adultos. Las clases presenciales les permiten a los niños, niñas y adolescentes establecer relaciones con adultos fuera de su familia. Esto ayuda a la niñez y adolescencia a desarrollar un sistema de apoyo y a tener relaciones positivas con los adultos y sus pares. Características: interacción cara a cara, acceso inmediato a recursos de apoyo, estructura fija. Dificultades de aprendizaje: distracción con el entorno físico, falta de atención personalizada en aulas grandes, dependencia de un horario rígido. Educación semipresencial, combinación de la educación presencial y virtual, donde los estudiantes participan en actividades en línea y en el aula. La educación semipresencial es una modalidad de estudio flexible, presencialidad con virtualidad. De esta manera, el proceso de aprendizaje e investigación se lleva a cabo en casa a través de sesiones virtuales en las que se realizan tareas y tienen acceso a foros, materiales o lecciones grabadas que se encuentran en línea, por ejemplo, videos cortos, audios o documentos descargables. Al mismo tiempo, hay un número de sesiones obligatorias o voluntarias que se imparten en el centro educativo de forma presencial y sirven para resolver dudas con los profesores, entregar trabajos, etc. Características: flexibilidad, combinación de interacción cara a cara y digital, aprovechamiento de recursos variados. Flexibilidad. La educación semipresencial permite compatibilizar el estudio como el trabajo y te ayuda a estudiar a tu ritmo, con el horario que se adapte mejor a tus necesidades. En este sentido, este modelo favorece una mayor asistencia e implicación del alumnado en las clases. Networking. La semipresencialidad posibilita entrar en contacto, comunicarse y trabajar con personas de otras ciudades o países. De esta forma puede ampliar tus contactos y acceder a otras oportunidades laborales en el futuro. Autonomía. La autonomía que otorga la educación semipresencial requiere de una buena capacidad de organización para cumplir con los objetivos que te hayas marcado. Por tanto, con esta modalidad te responsabilizas de tu propio proceso de aprendizaje. Recursos casi ilimitados. La información en línea a la que podrás acceder es casi ilimitada y además tendrás acceso a documentos, grabaciones de clases y otros muchos recursos educativos que te proporcionará el mismo centro. Pero si fuera poco, estos recursos se actualizan de manera periódica, por lo que siempre estarán al día en relación con las novedades que surjan. Aprendizaje y trato personalizado. Si se aplica la inteligencia artificial o la formación semipresencial, es posible personalizar los recursos para cada persona con el fin de que logre obtener mejores resultados. Dificultades de aprendizaje. Necesidad de gestionar múltiples formatos de aprendizaje, desafíos en la transición entre modo presencial y virtual, dificultad para mantener un equilibrio efectivo. Educación virtual, modalidad en que la enseñanza y el aprendizaje se realizan a través de plataformas digitales sin necesidad de asistencia física. La modalidad de formación online implica, tal como indica su nombre, es aquella que desarrolla las acciones formativas a través de Internet y de manera telemática. Sin embargo, como veremos a continuación, esto no implica necesariamente que sea una enseñanza plenamente digital. Y es que la modalidad de formación online ha ido evolucionando a lo largo de los años, desde las guías diapositivas en Internet que el alumno consultaba de forma autónoma hasta las plataformas e-learning actuales, que incluyen clases en directo, así como reposorios de lecciones anteriores, así como ejercicios de autoevaluación. Son varias las categorías que pueden destacarse en este sentido. Las principales son las siguientes. Blended Learning. El Blended Learning o aprendizaje mixto es la que combina elementos de la enseñanza online con otro de la educación presencial. Es decir, el alumno debe acudir a un espacio físico para desarrollar parte del programa formativo y desde un portal digital hacia otros tantos. Un ejemplo de una clase presencial que permita al alumno el desarrollo y entrega de tareas a través de un portal online, o un centro de formación que cuente con un foro o un espacio en Internet desde el que poder acceder a evaluaciones o actividades que enriquecen el proceso de aprendizaje. Flipped Learning. La modalidad de Flipped Learning o aula invertida es la que intercambia el proceso de enseñanza. ¿De qué manera? Aprovechando de las nuevas tecnologías, se invita al alumno a aprender los contenidos teóricos de la acción formativa en casa, para después ponerlos en práctica durante las clases presenciales, ya sea a través de debates o ejemplos reales en donde demostrar lo aprendido. Características: flexibilidad y horario, acceso remoto a materiales, interacción a través de medios digitales, dificultades de aprendizaje, distracción por el entorno digital, necesidad de habilidades tecnológicas, sensación de aislamiento y falta de motivación.
4. Preguntas de comprensión de la unidad. Primera, ¿qué es el conocimiento declarativo? Es el tipo de conocimiento que involucra información sobre hechos y eventos como datos históricos o conceptos teóricos. 2. ¿Qué enfatiza la teoría del aprendizaje constructivista? La teoría del aprendizaje constructivista enfatiza que los individuos construyen activamente su conocimiento a través de la interacción con su entorno. 3. ¿Cuál es el enfoque principal de la teoría sociocultural de Vygotsky? El enfoque principal es la importancia del contexto social y cultural en el desarrollo cognitivo, introduciendo conceptos como la zona del desarrollo próximo. 4. ¿Qué implica el ciclo de aprendizaje experiencial de Cobb? El ciclo de aprendizaje experiencial implica un proceso cíclico que incluye la experiencia concreta, la observación reflexiva, la conceptualización abstracta y la experimentación activa. 5. ¿Cómo pueden los educadores aplicar la teoría sociocultural en el aula? Los educadores pueden aplicar la teoría sociocultural fomentando la colaboración utilizando el andamiaje y creando entornos de aprendizaje mediado donde los estudiantes interactúen y aprendan de otros. 6. ¿Qué caracteriza a la fase sensomotora y del desarrollo cognitivo? Es la fase que los niños adquieren conocimientos a través de la manipulación física y la interacción directa con el entorno. 7. ¿Cuál es la principal característica del conocimiento declarativo? El conocimiento declarativo se refiere a la información que puede expresarse verbalmente con hechos y conceptos. 8. ¿En qué fase los niños desarrollan la capacidad de pensar lógicamente sobre objetos concretos? En la fase operacional concreta, los niños desarrollan la capacidad de pensar lógicamente sobre objetos concretos. 9. ¿Qué tipo de conocimientos implica saber cómo realizar tareas específicas? El conocimiento procedimental implica saber cómo realizan tareas específicas. 10. ¿Qué describe el conocimiento condicional? El conocimiento condicional describe cuándo y por qué aplicar conocimientos específicos en diferentes contextos. 11. ¿Qué son las discapacidades de aprendizaje? Las discapacidades de aprendizaje son trastornos neurológicos que afectan la capacidad de un individuo para leer, escribir, hablar o realizar cálculos matemáticos. 12. ¿Cómo pueden los trastornos de desarrollo afectar al aprendizaje? Los trastornos de desarrollo como el TEA y el TDAH pueden afectar la capacidad de un niño para interactuar socialmente, concentrarse y realizar tareas académicas. 13. ¿Qué impacto tienen los problemas emocionales en el aprendizaje? Los problemas emocionales como la ansiedad y la depresión pueden inferir con la concentración, la memoria y la motivación para aprender. 14. ¿Cuáles son algunos factores contextuales que pueden dificultar el aprendizaje? La calidad de la enseñanza, el ambiente escolar y las condiciones socioeconómicas pueden influir significativamente en el desarrollo de aprendizaje. 15. ¿Qué estrategias pueden ayudar a superar las dificultades en el desarrollo de aprendizaje? Estrategias como la intervención temprana, el apoyo individualizado, la colaboración entre padres y educadores y la adaptación del entorno de aprendizaje pueden ser efectivas para superar estas dificultades. 16. ¿Qué es la educación presencial y cuáles son sus principales características? La educación presencial es la modalidad tradicional de enseñanza en que los estudiantes asisten físicamente a las aulas. Sus principales características incluyen la interacción cara a cara, el acceso inmediato a recursos y apoyo y la estructura fija. 17. ¿Cuáles son las principales dificultades de aprendizaje en la educación virtual? Las principales dificultades incluyen la distracción con el entorno digital, la necesidad de habilidades tecnológicas y la sensación del aislamiento y falta de motivación. 18. ¿Qué ventajas ofrece la educación mixta y qué desafíos presenta? La educación mixta ofrece flexibilidad, combinación de interacción cara a cara y digital y el uso de recursos variados. Sin embargo, presenta desafíos como la necesidad de gestionar múltiples formatos de aprendizaje, la dificultad en la transición entre modos presencial y virtual y mantener un equilibrio efectivo. 19. ¿Cómo puede afectar la falta de atención personalizada en la educación presencial? La falta de atención personalizada en las aulas grandes pueden dificultar el aprendizaje individualizado, haciendo que algunos estudiantes no reciban el apoyo necesario para superar sus dificultades específicas. 20. ¿Por qué es importante desarrollar habilidades tecnológicas en educación virtual? Es importante porque la educación virtual depende de la gran medida del uso y plataformas digitales y herramientas tecnológicas. Sin estas habilidades, los estudiantes pueden tener dificultades para acceder a los materiales, participar en las actividades y comunicarse con los profesores y compañeros.
Quinto, material complementario. Sexto, bibliografía. Finalmente, mi conclusión personal al analizar la unidad 4 sobre las etapas del conocimiento y los problemas de aprendizaje, comprendo que el conocimiento es un proceso dinámico que atraviesa diferentes fases y tipos, desde lo instrumental hasta lo filosófico, y que el aprendizaje implica tanto la adquisición de información como la transformación personal a través de la experiencia y la interacción social. Sin embargo, en nuestro contexto educativo enfrentamos diversas dificultades como la falta de estrategias personalizadas, las barreras en el desarrollo del aprendizaje y los retos que presentan las distintas modalidades de estudio, lo que exige a docentes y estudiantes adaptarse constantemente y buscar soluciones creativas para superar estos obstáculos. Reflexionando estos temas, considero fundamental que como comunidad universitaria reconozcamos la diversidad de procesos y dificultades de aprendizaje, promoviendo ambientes inclusivos y flexibles que permiten a cada estudiante avanzar a su propio ritmo y desarrollar plenamente su potencial, ya que solo así podemos construir una educación más equitativa y significativa para todos.